leyendo un poco el reporte que acaba de hacer Bloomberg, ¿cómo se está viendo a Milei en los mercados afuera puntualmente? Bueno, con preocupación, ¿no? Había una certidumbre, si querés, de tratarla con comillas, de lo que podía llegar a ocurrir en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en el país en su totalidad, digamos, con la posibilidad de que sea Juntos por el Cambio la fuerza más votada, con la posibilidad de que accediera a las elecciones de octubre en una situación de cierta paridad, pero con alguna diferencia respecto de Sergio Massa, y con Javier Milei recién entrando en un tercer escalón. Bueno, Sí. Los resultados marcaron algo distinto a lo que estaba proyectando el mercado, lo que estaban proyectando los inversores internacionales, y eso es lo que estamos viendo hoy como reflejo de la primer fuerte caída que tuvimos en las primeras horas del día, en las primeras operaciones, en tanto observamos lo que ocurrió en Wall Street con las acciones, con los ADRs, y lo que ocurrió con los bonos argentinos, ¿no? Bien. Caídas fuertes, y ahora recortaron un poquito la distancia, ¿no? Pero que tienen que ver un poco con esta primera reacción al resultado electoral. Bien, yo había apuntado bonos argentinos en Wall Street a la baja, ¿correcto? Y algunas acciones que llegaron a caer 13%, decís que ahora recortó un poco. Exactamente, ha recortado un poco, por lo menos en lo que tiene que ver con las acciones. Habrá que ver qué es lo que pasa con los bonos. Evidentemente hay también una reacción posterior a lo que fue el resultado electoral y que tiene que ver con las medidas anunciadas por el gobierno. Vos lo señalaste, ¿no? La devaluación del peso, llevando el tipo de cambio oficial hasta ahora por arriba de 365 pesos. También anunciando el aumento de las tasas. Bueno, una reacción inmediata a lo que fue un resultado electoral, y eso empieza a notarse con un poquito de demora en lo que tiene que ver con la evolución de los activos en el mercado financiero. Walter, hay mucha gente preguntándose si el 3,65,5, que fue la devaluación de por arriba un poquitito más del 20, cerramos 2,90 y pico, casi llegando a 300 previo a las elecciones, y se fue a 3,65, ¿se puede anclar, como está planteando el gobierno, hasta octubre en un contexto inflacionario? Es muy difícil de saberlo. La primera medida que tenés es, bueno, a ver si aquellos pesos que están dando vuelta en el mercado y que van a buscar la dolarización con este valor se aquietan un poco, a ver si las exportaciones crecen, a ver si la demanda para importaciones baja, y de esa manera la devaluación que se iba dando en un ritmo cada vez más acelerado de la moneda, con este shock, con este golpe ofrecido en el día de hoy de por arriba del 20%, logra sostener el tipo de cambio. Lo que te lo va a marcar seguramente es la definición que toma el Fondo Monetario Internacional respecto de los desembolsos que están previstos para la semana próxima. Ya que lo nombraste, que el directorio lo aprueba, ¿no? Ya que lo nombraste, ¿qué dirá el fondo de esto? Bueno, en este momento me imagino que debe estar con una consulta permanente, no solamente con el gobierno, sino también empezando a consultar a algunos referentes de la oposición, teniendo en cuenta que el escenario previsto para octubre en este momento está en 3/3, ¿no? Y aquello que ya se proyectaba con, bueno, probablemente después de las PASO haya que sentar en la mesa algún miembro más, como ocurrió hace 4 años atrás, cuando Alberto Fernández tuvo ese resultado tan importante en las elecciones primarias, se dé también ahora, no solamente con Juntos con el Cambio, sino fundamentalmente con Javier Milei, que fue el ganador de ayer. Te aprovecho la última y ya vuelvo a hacer una ronda. Está Federico González, Diego Corbalán, Paulo Winocur. Por supuesto, en vivo estamos en Economía con Marcelo Padovani. Está también Gaby Prosperi en la puerta de la casa justamente de Milei. Vamos a coincidir todos que el problema de la Argentina, Walter, es la escasez de dólares. Estas 3 o 4 medidas que tomó el gobierno hoy no solucionan eso, con lo cual Massa vuelve a encarar una elección con escasez de dólares, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Lo que te va a definir el cambio de esa ecuación es, te insisto, primero la definición del fondo de si envía los desembolsos para pagar las acreencias, ¿no? Para pagar la deuda con el mismo organismo. Y segundo, y fundamental, es si esta modificación del tipo de cambio, elevando ahora sí, por encima inclusive de lo que fue el dólar maíz, que teníamos el dólar maíz hasta la semana pasada. Claro, bueno, dicho sea de paso, desaparecen el dólar soja, el dólar campo. Había una incertidumbre tremenda en el campo, todo el mundo parado esperando a ver qué iba a pasar. O sea, supera el oficial a ese proyecto que se llamó dólar no sé qué, soja, ¿no? Sí, dólar agro, que fue la última versión, con el maíz como estrella, que tuvo sus resultados, juntaron
una liquidación de 2.000 millones de dólares, que era lo previsto en economía rápidamente, en apenas 2 semanas. Pero ahora el tipo de cambio va por encima, con lo cual lo que busca el gobierno con esto, lo que busca el Ministerio de Economía básicamente con esto, es que ese efecto que tuvo en la liquidación del maíz en las últimas 2 semanas, bueno, ahora con el tipo de cambio por encima de ese valor, lo tenga en todas las exportaciones, sobre todo en las del agro, para empezar a sumar más dólares al mercado y de esa manera, bueno, evitar que la demanda sea superior a la oferta y que el tipo de cambio se te siga yendo para arriba, como es lo que vimos en las últimas semanas. Vuelvo un minuto sobre ese desembolso que vos planteabas del fondo. Confirmó el fondo 10.000 millones de dólares de desembolso. ¿Cuándo, de qué manera y qué significan? Bueno, lo que el fondo termina de confirmar, si es que lo hace, es el desembolso de 7.500 millones. 7.000. ¿No? Entonces, esto es pagar los vencimientos que ya corrieron para la Argentina. Hubo una aprobación técnica. En la semana próxima, el directorio tiene que dar su aprobación final a ese ok técnico. Si la da, los giros empiezan a llegar a la Argentina para pagar lo que debemos y para pagar los próximos vencimientos, que también tendremos en pocos días nada más. Es la forma en la cual el gobierno se puede garantizar llegar hasta las elecciones de octubre, inclusive hasta las PASO, hasta un potencial balotaje en noviembre, sin la emergencia de tener que atender esos vencimientos sin dólares en las reservas. Bien, Walter, abrazo grande. Y un gran abrazo, Facundo. Nuestra compasión hacia todo el equipo del cronista que está metiéndole con todo en un momento difícil. Por supuesto, una reacción económica ni por la esquina quiero pasar. Abrazo, Walter, gracias. Un abrazo. Hay reuniones en economía ahora. Vuelvo con Marcelo Padovani a ver qué nos puede contar. Sobre todo también cuál es el clima que se palpa. Paso después por Benavides y vengo acá a la mesa. Marce. Bueno, Facundo, estamos aquí esperando, por supuesto, la principal novedad que venimos comentando de la mañana. Recién contaba nuestro colega del cronista Walter Brown acerca de esta decisión que acaba de tomar el Banco Central antes de que hable el mercado, ¿no? Un rato antes, el mercado abre a las 10, y es esta fijación del tipo de cambio, por lo menos hasta después de las elecciones de octubre. Estamos esperando, oficialmente, Facundo, no hay ningún tipo de comunicación del Ministerio de Economía. Nos basamos en lo que pasó en los últimos días, ¿no? En los anuncios del viernes que hizo el Ministerio de Economía de que esta semana iba a haber anuncios en el sentido, Facundo, que decíamos antes, ¿no? En el sentido del equilibrio fiscal y, atención, una cuestión importante tiene que ver con una posible suma fija, ¿no? Que también se anunció la semana pasada y que es lo que se está hablando por estas horas con la CGT a cargo del propio ministro de Economía esta conversación. Bien, vuelvo un minutito, Marcelo, a micrófono abierto, cualquier movimiento te doy. Federico, tienen que mover o mover, ¿no? No queda otra. Y sí, bueno, creo que... Bueno, primero la noticia es lo inesperado y bueno, Milei está primero, punto. Y segundo está Patricia Bullrich, tercero está Sergio Massa. Están los tres muy parejos. Lo que pasa es que psicológicamente Milei está un poco más arriba que esa diferencia. Es ganador. Por una cuestión de... Primero porque es ganador, segundo por una cuestión de expectativa. Y además, bueno, es un fenómeno emergente que no se sabe dónde va a parar. Diego. Mirá, yo creo que, viste, la sociología tiene un concepto que me parece interesante, que es el sujeto social. Digamos, ¿cuál fue el sujeto social de la elección? En realidad de la campaña. Y yo creo que no fueron ni los pobres ni los ricos. Fue la clase media, me lo decía recién el chofer de un auto de aplicación que me trajo, me decía, yo soy en clase media, pero estoy viviendo como un pobre. Yo creo que eso explica todo. Y te lo refrendo en lo siguiente. En San Cayetano, el 7 de agosto, el cura párroco dice, esta es la primera vez que acá la gente no solamente viene a agradecer y a pedir trabajo, sino que viene a pedir un segundo laburo. Sí. Entonces, yo creo de hecho, uno de los pocos indicadores favorables, que debe ser el único, de este último gobierno, es que el tema del empleo no fue un problema. El problema es que el salario está pulverizado y la gente tiene laburo, entonces, pero aún teniendo laburo no llegás. La pregunta es, ¿qué candidato le habló a ese sujeto social? Milei, únicamente. Pablo. Sí, me parece que ahí también hay que pensar lo que es lo que influyó el tema de la pandemia, ¿no? Esta cuestión de todo el mundo encerrado durante tanto tiempo, especialmente los jóvenes, y con un Estado diciéndote lo que tenías que hacer y cómo cuidarte, mientras la casta hacía fiestas en Olivos. Me parece que en algún momento habrá que revisar
cómo influyó ese fenómeno en esta elección que estamos viendo o en este fenómeno de Milei. Un Milei que habla de la libertad, que habla de la casta, que habla de un sector que tenía privilegios frente a otros que no los teníamos. Me parece que pasó mucho tiempo, pareciera, ¿no? Pero quizás no pasó tanto tiempo.